Hola, ¿cómo están? Ya es jueves, jueves de conversaciones por la sustentabilidad y ya estamos aquí en el programa que ha nacido para explorar este concepto, sus alcances y para llevar un poco más del entendimiento de lo que es la sustentabilidad y cómo se está vinculando o cómo se vincula ya de manera incluso natural y que a veces nos resulta un poco complicado encontrar esas conexiones. Yo soy Oscar Aldape, de hecho, en la gran mayoría de los programas, no sé por qué siempre se me pasa, por alguna razón no lo he interiorizado de recordarles mi nombre y además pues porque hay algunos de ustedes que quizás incluso hoy sea la primera vez que está escuchándonos aquí en Conversaciones por la Sustentabilidad. Entonces, de antemano, pues una disculpa, pero es parte de la emoción de irme a lo mejor luego a la carnita de lo que tenemos el programa. Y pues bienvenidos a todos los que nos han estado escuchando cada jueves de que iniciamos en marzo, en mediados de marzo. Y pues vamos a continuar para adelante con estos programas. De hecho, hoy es cierre de temporada porque estamos ya cercanos a este 6 de junio, que son las elecciones más grandes de la historia y ahorita les voy a contar, a recordar también por qué son las más grandes de la historia, pero también vamos a hacer un recuento de todo lo que hemos visto, de todo lo que hemos escuchado de nuestros invitados a lo largo pues de este tiempo que lleva el programa transmitiéndose aquí en Imperfecto Radio. Acuérdense que para tener una interacción más rica entre un servidor y ustedes, aquí mismo en la página está el globito donde le pueden dar clic y ahí pueden empezar a enviar los mensajes pues para poder empezar a interactuar, conocer algunas de sus opiniones que tengan con respecto a lo que vamos conversando. También están nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, nos encuentran como por la sustentabilidad, así aparecemos por ahí. El correo que es estrategas@porlasustentabilidad.com.mx y la otra línea de comunicación pues es a través del WhatsApp de Imperfecto, que es al número 55 65 83 97 60. Hoy vamos a platicar, entonces vamos a invitarte a hacer una reflexión más profunda, ya sé por todos lados lo escuchamos, pero pues así, precisamente hoy jueves inicia ese periodo de 3 días de reflexión del voto y vamos a buscar darte algunos argumentos para alimentar esa reflexión. Vamos a hablar de liderazgos, de cómo identificar si esos candidatos están aplicando un liderazgo genuino, pero además consciente. Vamos a invitarte a que explores también o a que identifiques cómo es que se comunican contigo o se comunicaron contigo, porque ya no deben hacerlo a partir de hoy. ¿Cómo lograron, si es que así lo hicieron, o cómo buscaban ellos esa conexión contigo, con todo su electorado? Incluso, pues, ¿por qué es muy importante votar, pero además de votar, mantener otras actividades, otras acciones como ciudadanos, como parte de nuestra responsabilidad? También, ¿a qué le puedes prestar atención? O sea, ¿cuáles son esos mensajes no verbales, esas actitudes, esas conductas que puedes identificar en esos candidatos que te pueden ayudar también a orientar y a decidir tu voto? Pero además también, ¿cuáles son esos nuevos enfoques y nuevos paradigmas que ven nuestros especialistas que invitamos y que están pues sustentados en su quehacer diario desde lo que ellos hacen, pero también mucho de esto está sustentado en la ciencia? Bueno, y todo esto pues son precisamente de los extractos de lo que nos han conversado, nos llegaron a comentar nuestros invitados que tuvimos en esta temporada. Fue una temporada relativamente corta porque pues fueron 45 días de campaña. Recuerda que esta fue la temporada de elecciones 2021 y sustentabilidad. Entonces también te voy a compartir cuál es esa relación que identificamos de la política en lo general, de las elecciones con la sustentabilidad. ¿Cuál es ese escenario
si lo queremos ver de otra forma, ¿cuál es el escenario de la sustentabilidad para estas elecciones? Y bien, entonces, ¿por qué son las elecciones más grandes de la historia? Pues de acuerdo con el INE, este año, este 6 de junio, se eligen solamente 15 gobernaturas en todo el país, 1,063 diputaciones, 1,923 presidencias municipales de los 2,400 más o menos municipios que hay en el país, 14,222 regidurías, 2,057 sindicaturas, 204 concejalías y 431 juntas municipales y presidencias de comunidad. Entonces, por eso es que son tan relevantes estas elecciones. Además, pues de lo que ya habrás escuchado en muchos medios, que precisamente al ser este volumen de posiciones dentro de las diferentes estructuras gubernamentales, pues esto, lo que tú decidas, lo que decidamos en conjunto en este 6 de junio, va a ser esos pincelazos que van a ir pintando el futuro en el mediano plazo, es decir, dentro de 3 años, cómo va a estar el escenario también político, electoral, y esto en un sentido más amplio, más global, pues porque también habrás escuchado que estamos en el límite, en la última década en la que podemos hacer algo para revertir este proceso tan pues desastroso que hemos causado en nuestro entorno inmediato y globalizado a todo el planeta. Te decía, estamos a fin de temporada y vamos a empezar entonces con estos argumentos, con este análisis y con estos puntos de reflexión. Y para arrancar, pues te quiero compartir que no necesitamos que cada candidato o candidata haya nacido para ser político, pero sí que el hecho de ser candidato o candidata trascienda a las fronteras de su bolsillo, de su vanidad, de lo meramente personal a su círculo inmediato de este individuo. Y con ello vamos a recordar, a escuchar con este extracto de cuál podría ser un origen ideal, incluso bello, armonioso, desde el que pudiera alimentar la intención y la acción de nuestros candidatos. Llegó un señor de la tercera edad y me dice: joven, ¿puedo platicar con usted? Y yo: claro, señor, vamos a platicar. Y me dice: híjole, joven, pues ya estoy muy grande, pero me puedo morir tranquilo, me dice en un momento de la conversación, porque dejé recuerdos por donde quiera. Y yo en tono de broma empecé a decirle: ¿tuvo mucha familia o qué pasó, don? Y me dice: no, yo hice esa casa que usted ve enfrente y esa otra también yo estuve, porque fui albañil toda la vida. Ahorita ya no me sirven mis brazos, mis ojos, ya no veo bien, pero cada que paso por uno de los lugares en donde estuve y veo una de esas construcciones, digo, me puedo morir tranquilo porque dejé recuerdos por donde quiera, porque a eso venimos el mundo, ¿no, joven? A dejar un recuerdo bonito para los demás y así estar contentos con nosotros mismos. En la mañana escuchaba un audiolibro que decía: ego es igual a hacer cosas maravillosas. Liderazgo es igual a hacer cosas maravillosas para los demás. Entonces, en ese aspecto, el poder impactarlo de forma masiva a través de lo que nos gusta, o sea, qué placer, ¿no? Listo, entonces, pues, ¿cuántos de nosotros podríamos decir esto de alguno de los que ya pasaron por esas sillas o que de los que incluso están postulándose para ser reelegidos, o incluso ellos mismos o ustedes mismos que nos llegaran a escuchar, candidatos, candidatas? ¿Cuántos podrían decir: yo construí esto, hice aquello, hice que estas familias fueran más felices? Y no solamente las familias, mis compadres, cosas por el estilo, por supuesto que no, que es contra lo que estamos buscando pues luchar, sino esas familias de nuestro entorno, de ese territorio al cual se te está entregando la posición, o se te va a entregar después del 6 de junio la posición. Entonces, analicemos también cuántos de ellos tienen ese nivel de liderazgo que pudiéramos incluso identificar que está vinculada esta actividad o esta posición para la cual se están postulando con lo que ellos pues han venido a hacer
a este mundo. Obviamente no podríamos conocerlos tanto a profundidad porque muchos de ellos pues tienen 40 días o menos que empezamos a escuchar su nombre, pero si no, más adelante vamos a escuchar también y casi ahorita inmediato de algunos tips de cómo podemos ir identificando esto. Y a lo largo del programa también pues les voy a compartir 2 que 3 frases de personas célebres que me han llamado la atención y empiezo con la primera de ellas, que es así que cuando no votas, lo que realmente haces es dejar que alguien más tome el poder sobre tu propia vida. Esto lo dijo Michelle Obama. Y lo que pasa es que también estas personas que asumen estas posiciones, en el mejor de los casos que tienen esos liderazgos genuinos y esos liderazgos que sí velan por la generalidad de las personas que les corresponde, pues al final de cuentas es lo que van a ir haciendo, tomar un cúmulo de decisiones que van a impactar diariamente en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo son estos liderazgos en esas candidaturas que estamos viendo y cómo es que ellos han estado buscando llegar a nuestros oídos, pero más que nuestros oídos, también a nuestra mente y a nuestros corazones incluso? Entonces, escuchemos estos extractos sobre liderazgos, sobre conexión. Y desde mi punto de vista, no hay peor crisis que la crisis de liderazgo. Podemos tener cualquier tipo de problemas y desafíos, pero si nuestros liderazgos empresariales, gubernamentales, en las familias, no tienen las habilidades necesarias para supervivir las crisis, entonces sí estamos en verdaderos problemas, porque entonces, ¿quién va a trazar visión? ¿Quién va a construir camino? ¿Quién va a abrir brecha? ¿Quién va a motivar? Si están los líderes o no, creo que tiene mucho que ver con la conciencia o el despertar de conciencia de cada uno de ellos. ¿Puede haber muchos líderes impactando? Sí, pero tal vez lo estén haciendo de forma inconsciente siguiendo patrones. Eso lo he visto muchísimo. ¿O siguiendo instinto? Siguiendo instinto, pero no son conscientes de que lo están haciendo. Y bueno, ese instinto los lleva a hacer cosas muy buenas y ayudar a muchísima gente. Pero también en medio de eso, el no estar anclados a su verdadero propósito puede moverlos. Y eso creo que en el tema de poder es súper, súper visible. Vemos líderes con mucho ímpetu, con mucha inspiración, que de pronto el hecho de no estar anclados a un propósito o a una visión colectiva, los suben un escalón y se nos fueron. Los perdimos, se perdió el objetivo de su posición y de su liderazgo. El cuestionarse para qué hacemos modernización de nuestras estrategias de campaña es muy útil, ¿no? Porque al final de cuentas es lo que nos va a servir de primera mano para llegar a la gente, ¿no? Y si el mensaje que tú quieres transmitir a través de tu pantalla, pues es una respuesta fácil o simple para un problema muy grande, al final de cuentas, pues toda la gente va a notar pues que la esencia misma de tu campaña o de tu objetivo no es el mejorar su vida, sino simplemente difundir tu publicidad. Entonces llega la política pública. Los invitamos el sábado a pláticas comunales para saber qué hay en su territorio a las 7. Okay. No, pues nadie llegó. ¿Y qué dice el candidato? No, pues no les interesa. Perdón. Corte. No les interesa. Oye, espérate. Sí nos interesa, pero da la casualidad que tú nos quieres juntar a la hora que nosotros no podemos. Y nosotros pues no nos enteramos porque fuiste a avisar a las 6:50 y ya todos estábamos en nuestras casas. Claro. Viendo la Rosa de Guadalupe. Viendo la Rosa de Guadalupe. Que sí nos supo comunicar, que sí supo llegar a nuestro idioma. Exacto. Entonces la Rosa nos enseña lo que nos quiere enseñar. ¿Por qué? Porque entendió. Claro. Porque conectó. ¿Qué es lo que conecta? Puntos en los que me identifico, naturalmente las emociones. El tema es que las emociones tienen que ser reales. Las emociones no se pueden fingir. Nuestro cerebro está preparado para detectar esas disonancias que ocurren cuando un político finge una inspiración o un sentimiento. Eso que llamamos la mala espina es un trabajo de nuestro cerebro que nos dice aquí algo no checa. Y cuando alguien verdaderamente te habla desde el corazón, desde una preocupación real, también se siente. Y entonces te da confianza y entonces quieres volverlo a ver y quieres volverlo a escuchar. Esta candidata la vimos
10 minutos, ni la conocíamos, jamás la hemos vuelto a ver, bueno, yo no, y no hemos visto publicidad de ella, o sea, así tapizado todo, o sea, ni siquiera recordamos cómo se llama, digo, ¿no? Pero nos marcó esa parte de que nos dio un sobrecito, o sea, todo era muy simbólico. Primero, o sea, las semillas, ¿no? O sea, de el hecho de cosechar algo, etcétera, ¿no? Y luego la llave, porque te decía, o sea, ella decía, te estoy entregando, pues, el poder, ¿no? A final de cuentas, tú tienes la llave de la puerta que tú quieras abrir, ¿no? A quien le quieras abrir paso, ¿no? Ese es como, o sea, el mensaje a interpretar, ¿no? O sea, yo no te decía como el significado, más bien te lo da. Y nosotros como jóvenes, o sea, lo interpretábamos, pues, de diferentes maneras, ¿no? ¿A poco no has identificado, y en realidad ojalá que no, pero que exista precisamente esa crisis de liderazgo entre las candidaturas que tienes como opción para elegir en tu municipio, en tu distrito o en tu estado? Y por otro lado, no te preocupes. Bueno, sí es algo realmente preocupante, pero más bien, no que no te preocupes, sino no te sientas solo en esa situación. De hecho, precisamente el día de ayer platicaba yo con mi esposa, estábamos platicando por quién, o nos hicimos la pregunta, ¿por quién vas a votar? Y sí, ya el voto es libre, secreto, pero empezamos a conversar de que pues es que sí es complicado elegir porque no hay realmente un líder que tanto por sí mismo, o sea, por su liderazgo personal, pero también por los liderazgos que le acompañan, pues nos ayuden a identificar rápidamente, decir sí, por él, por ella, etcétera. También en alguno de los episodios decían, es que estos candidatos o candidatas que traen muy buenas propuestas, que las han analizado a profundidad, que no son solamente populistas, pues sabemos que desafortunadamente tienen pocas posibilidades de llegar y eso a veces nos orilla también a no votar por ellos. La invitación es que te rijas por esta espinita que nos decía María José, por esta espinita de que te dice, es que parece que él o ella tiene esa propuesta que va más alineada con mi forma de pensar, con mis principios, etcétera. Ahora también probablemente habrás identificado todo esto de pues esos mensajes que te quisieron hacer llegar, si fue meramente un marketing construido o fue una verdadera comunicación del por qué, del qué están proponiendo, del para qué lo están proponiendo y del cómo lo van a hacer posible, que no fue esa propuesta vacía que es una frase, una idea que muchos tenemos y que es muy recurrente en estas, lamentablemente, en estas de las candidaturas. Y como nos decía también Yunuen, Vuela Contenta, o sea, con toda esta reflexión, ¿a quién le vas a entregar esa llave para que administre tu ciudad, para que administre tus recursos, administre tus impuestos y administre lo que va a suceder en todo tu entorno? O sea, cada fábrica que llega y que empieza a contaminar es parte del hecho de que tú, yo y la suma de todos los ciudadanos que fuimos a votar, le entregamos esa llave a esa persona, a ese grupo de personas. Y de hecho, Thomas Jefferson dice que no tenemos un gobierno por la mayoría, tenemos un gobierno por la mayoría que participa. Es decir, que mientras no vayamos todos a participar, no es una democracia plena, porque no esas representantes no están siendo elegidos por toda la población, por toda la ciudadanía, sino solamente por aquel pequeño grupo que se presentó en las urnas o que se va a presentar este 6 de junio. Por todo esto sigue siendo la relevancia o marcarte la relevancia de por qué sí es importante votar y por qué ves que empresas, a lo mejor que tú aprecias mucho y de pronto te choca, te cae el shock de por qué se está metiendo en política, por qué me está invitando a votar. Bueno, porque hay mucho detrás de todo esto. Y te voy a pasar a dar algunos argumentos más del por qué es muy importante que sí vayamos a votar este domingo 6 de junio.
Yo ¿Qué creo piensas? que la política es para el que desee integrarse. Puedes tener, yo me acuerdo que en las últimas elecciones, pues, ¿qué tenía? 12, no sé. Y me acuerdo que fui a Urban Center porque había una dinámica para niños que dieran su opinión. O sea, eran cosas de, ¿te gustaría plantar un árbol, pero con crayolas? O sea, real, pero es el interés, ¿no? O sea, había muchos niños, ok, basándonos en estadísticas, éramos .000 no sé qué, pero hay un interés, ¿no? O sea, ahorita yo ni puedo votar, me faltan 3 años para poder votar, tengo 15 años, y aún así, pues aquí estoy, ¿no? Estoy integrada en la política, conozco a muchísima gente que ya fue al Senado, ya dio una perspectiva, hasta en un modelo de Naciones Unidas, tus propuestas pueden ir a un Senado de la República, a un Congreso, a el mismo Centro de Información de Naciones Unidas y tal. Entonces siento que la política, más allá del partido, más allá del color, más allá de una veda, más allá de votar o no en una campaña, pues va porque es lo que llevas día a día, es ese régimen que te lleva. Por mucho que digamos, la política nos sirve y estemos muchos asqueados de la política y de los políticos, esos políticos no vinieron de Marte, esos políticos no llegaron a una nave espacial, son personas emanadas de nuestra sociedad y han encontrado caminos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que esas personas que estén llegando efectivamente vayan y lleven las agendas que necesitamos? Necesitamos entonces considerar como ciudadanos qué clase de gente estamos eligiendo, porque ellos son los que están tomando decisiones que van a determinar el derrotero de las cosas que ahora mismo discutimos, ¿no? ¿Por quién vas a votar? Y en una primera instancia, que es la más básica, ¿no?, de participación ciudadana, pues primero tienes que elegir a tus autoridades. Y una vez que la elijas, pues tampoco es darle una carta en blanco para que haga lo que se le dé la gana, ¿no? Al gobierno se le tiene que exigir y que demandar, ¿no? Y hacerlo rendir cuentas. Y eso es algo que en sociedades como la nuestra estamos poco acostumbrados. Tenemos una cultura asistencialista en la que se nos ha enseñado, digo en general de nuevo, a extender la mano y recibir cosas del papá gobierno, y entonces yo como ciudadano no tengo ninguna responsabilidad. Igual, todo está pésimo porque el gobierno es corrupto, ¿no? Porque el gobierno todo se roba, porque nada se ve, en fin, ¿no? Y eso, aunque sí hay motivos como para pensar en eso, nosotros también tenemos que pensar que como actores sociales, como ciudadanía, tenemos una responsabilidad en la elección de esos tomadores de decisiones, ¿no? Al ver un distanciamiento social de lo que es el ejercicio de la política, por supuesto que le dejamos el campo abierto a muchísimos intereses que hoy tienen a nuestro planeta en un problema mayúsculo en cuestiones ambientales, en cuestiones económicas. Por supuesto que nosotros no somos ajenos a ese proceso. Algo que incluye el autoliderazgo es el hacernos responsables. De pronto, las circunstancias externas, voltear a ver a nuestros mandatarios y voltear a ver al gobierno y todo esto, pareciera que solo es un pretexto para decir, es que el gobierno, es que los políticos, es que la sociedad, es que toda esta parte, ¿no? Entender que parte de gobernar un país, de gobernar una nación, no solamente está en la persona que está en el podio o que está en la posición. Tiene que ver el qué yo hago desde mi trinchera para poder generar ese cambio, ¿no? Porque la verdad es que escucharlo y desde el punto de vista del autoconocimiento, decir, el yo poder decir, estoy como estoy porque no tengo otra, o estoy como estoy porque no recibo apoyo, o estoy como estoy porque no recibo ayuda. Híjole, a mí sinceramente me causa muchísimo ruido eso, ¿no? Porque creo que firmemente en que nosotros creamos la realidad que nosotros queremos crear. Pero me gusta esta idea de la responsabilidad que comenta Nancy, porque al final del día, en mi enfoque, eso es el ejercicio político, el hacerte responsable de ti, de tus decisiones y de tu entorno. La política es de todos, ¿no? Es nuestra responsabilidad el poder informarnos. Tenemos ese acceso a la información y tenemos la oportunidad de decidir
¿quiénes queremos que cambien las cosas? ¿Quiénes queremos que generen o trasciendan dentro de nuestro estado y dentro de nuestro país? Hay otros países que no tienen esa oportunidad, que cuánto batallan por justamente quitar a alguien del poder y no lo logran. Nosotros que tenemos la oportunidad deberíamos aprovecharla. Quizás en más de una ocasión hayas escuchado o dicho, la política no es para mí, yo y la política no nos llevamos, o cosas por el estilo, o incluso los que son muy jóvenes o los que son ya muy mayores que digan, es que ya por mi edad, pues, ¿para qué? Y ahorita acabas de escuchar uno de los extractos de una chica que hoy en día tiene 15 años y está más involucrada que cualquiera de nosotros en la política. Esto también es el reflejo de por qué la democracia, la política, el ejercer nuestro derecho y nuestra obligación no solamente es el voto, pero hoy la invitación primordial es en que empecemos por asumir esa responsabilidad y esa oportunidad, o más bien no es esa oportunidad, ese derecho de asumir este voto, que sea como el punto de partida, pero hay mucho más en lo que nos debemos involucrar y del por qué estamos, pues, si tú quieres, moral o incluso naturalmente obligados, porque precisamente algunos de ustedes tendrán a su vecino, a su vecina que está siendo candidato. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues precisamente lo que decía a María José, que los candidatos o los políticos no vienen de un lugar extraño, son más como nosotros, e incluso sumándole a esto, vaya, les confieso que fue todo un lío el decidir qué extractos tomar y cuáles no, porque hay muchísimas ideas muy, muy interesantes de todos nuestros invitados, y hay una parte que me quedé con ganas de preparar y de elegir para retransmitirlo, pero lo podrán escuchar en los episodios completos anteriores, y es que los políticos son como nosotros. Hemos tenido la tendencia a maximizar, a idolatrar incluso al gobernador, al presidente, etcétera, pero son simplemente como nosotros. Incluso ya habrás escuchado, tal vez también dicho, pues comes, o esos políticos, esos funcionarios y servidores públicos comen de nuestros impuestos, no son nuestros jefes, sino al contrario, ellos trabajan para nosotros, para los ciudadanos, para el pueblo. Entonces ahí viene parte de la responsabilidad de que al ser parte de nosotros, de nuestro grupo, de nuestra sociedad, pues entonces incluso por eso es que son representantes de nuestro municipio, de nuestro distrito, porque en teoría y ojalá en la mayoría de los casos son vecinos, son personas que desarrollan su vida en ese mismo entorno, y por lo tanto lo que nosotros decidamos influirá en ellos, pero también lo que esa persona que quede en esos puestos, lo que esa persona decida, incluso cuando decida dejarse influir por alguien que esté detrás de él, de ella, pues todas esas decisiones nos van a impactar en nuestra vida diaria. Entonces somos responsables, incluso sí, directos de lo que suceda a partir de lo que hagan las personas y de las personas que queden en estos puestos. Y el no ir a votar no nos exime de las consecuencias. Seguiremos, votemos y gane, o sea, la persona que obtenga la mayoría de los votos para cada postulación. Votemos o no votemos, estamos sujetos a las consecuencias de las decisiones de esa persona. Por lo tanto, todo este cúmulo de ideas es del por qué estamos obligados a ir a votar, por una responsabilidad que tenemos implícita por el hecho de ser parte de esta sociedad, y que cualquier acción, decisión que se tome dentro de cualquier subsistema de este gran sistema de sociedad, pues nos va a terminar influyendo en nosotros.
La ignorancia de un votante en una democracia perjudica la seguridad de todos. Esta es una frase de John Kennedy y que también la pongo porque viene también a reflejar en esto. Incluso la seguridad en estas, particularmente en estas campañas, la hemos escuchado por todos lados, pero ojalá hayamos identificado dónde están los argumentos, en qué candidatos están los argumentos que diferencian de una propuesta solamente populista, de una respuesta solamente para llenar el espacio de ese discurso, o de una respuesta que tiene un sentido, o más bien una profundidad de análisis, de sustento. Y entonces, con esto también, ¿a qué le podemos prestar atención para identificar? Digo, si te encuentras en el mismo caso que te comentaba yo hace un momento de que yo con mi esposa platicábamos, bueno, es que sí está complicado, tenemos todas estas, bueno, dentro de estas opciones, pues tenemos un vacío en esta opción, en la otra opción tenemos este otro vacío, no sé, en cada una tenemos cosas o que le faltan o que no nos gustan. Pero ¿a qué le puedes prestar atención? ¿Qué es aquello que puedes o que es ideal incluso evitar en un candidato, evitar votar por el candidato que presente esas señales, o a lo mejor buscar la contraparte, ciertas señales que serían las apropiadas para que, o las que reflejen a un candidato o candidata idóneo para cierto puesto? Vamos entonces con este siguiente segmento de extractos de lo que nos compartieron durante esta temporada de Conversaciones por la Sustentabilidad nuestros invitados. Sinceramente no veo que subamos de nivel, y yo creo que todo se ve desde las campañas electorales, ¿no? En cómo sigue siendo su publicidad, en cómo sigue siendo su marketing, en cómo siguen llegando a la población de la misma forma que siempre, ¿no? Creo firmemente, vuelvo al tema, la parte del voltear a ver hacia nosotros y decir, ¿qué tanto me puedo liderar a mí, para empezar? ¿Qué tanto puedo liderar mi mente? ¿Qué tanto puedo liderar el prometerme cosas y cumplírmelas a mí? O sea, quiero preguntarle a un político, ¿cuál fue la última promesa que se hizo a usted mismo y se la cumplió? Sencillo. Porque desde que tú formas una responsabilidad para sí, desde ahí empieza el gran valor de decir, si me lo cumplí a mí, por supuesto que tengo la capacidad de cumplírselo a los demás. A nivel nacional, seguimos viendo las mismas campañas, perdón por la palabra, absurdas, o por no decir otra cosa, de que... Tú dilo, aquí estamos abiertos. No sé si ven... no es cierto. Absurdas, que realmente... Lo censuran. No, que realmente no van a servir de nada. O sea, ¿a mí de qué me sirve tener una banderita con la cara de un candidato? O sea, perdón, a mí no me sirve de nada. No es como que en Navidad diga, ay, espérenme porque voy a sacar mi banderita y voy a adornar mi casa con banderitas. Obvio no. ¿De qué le sirve a una persona tener en su casa, en su privacidad, una lona con la cara de alguien? Pues de nada. O sea, le servirá en ese primer momento porque, ay, sí, van a hacer promesas y, uy, te voy a regalar el mundo, el emprendimiento, tu economía va a estar por los cielos, no sé qué, que ni cosa que no va a pasar. Pero... pues en ese momento, uy, sí, se los venden precioso, perfecto. En un mes, ¿cuánto queda? ¿2 semanas? Ni se van a volver a acordar de eso. ¿Y qué va a pasar con todas esas banderas, con todas esas lonas? Pues una, están generando contaminación en primer instante. Nuestro cerebro se protege de lo desconocido y se siente un poco más tranquilo con lo conocido. Es una realidad que las personas, cuando están frente a una boleta, si no saben por quién votar, irán al nombre que conocen. Si hay puros absolutos desconocidos y uno del que vi 500 veces su nombre en la calle, en un bannercito, en una gorrita y en tal, muy probablemente voten por esa persona. Eso no es lo ideal. Lo ideal es que tuviéramos propuestas reales en cada uno de esos nombres y que yo votara por el que lleva adelante la agenda que a mí me interesa, pero no estamos todavía en eso. Y por eso se postula actores, actrices de televisión y youtubers y toda esta gente que dices, ¿cómo es posible
que estas sean las personas que están diseñando nuestras políticas públicas. No es que no tengan derecho, el problema es que no están llevando una agenda, además de ser una cara conocida y por lo tanto sumarle a los votos que consigue ese partido y entonces llegar a las posiciones. Que nos ha afectado es que no sabemos cuándo una acción es asistencialista y cuándo una acción está ayudando. Es asistencial. Porque en un momento, como bien decías, dicen, ay, te voy a dar 1 kilo de cemento en ese momento. ¿Por qué? Porque fue mi propuesta, te lo doy y te cuidas, pero ya te me callas, ¿no? Entonces, ok, ya tienes tu kilo de cemento, ya no te vas a quejar en esos años, que esté el que esté en la silla, pero viene el siguiente sexenio y de nuevo. Otra vez quiero mi kilo de cemento y me callo. Y otra vez, pero así va a ser siempre. Porque no estás haciendo algo que vaya más allá para que esa persona pueda generar un ingreso para comprarse su kilo de cemento. Entonces, si volvemos a lo mismo de que también los candidatos o candidatas en un primer momento solo buscan quedar bien, te voy a dar para comer una semana, pero ya te me callas, ¿no? Una despensita, ahí está tu despensita, asistencialista, para que eso es comprar voto, aquí o donde sea, te compro tu voto, tengo tu voto y ya, ¿no? Entonces, pues, o sea, no estamos generando una política de cambio, una política, pues, de trascendencia. ¿Por qué? Porque estás generando eso para un primer momento que lo vas a ayudar, pero no lo vas a volver a ayudar hasta que acabe tu sexenio cuando te convenga de nuevo buscar un voto. Entonces esto que dice Anet es súper importante, que nadie está buscando trascender. Nadie está buscando, pues, realmente dejar un legado o marcar una diferencia. Nadie viene con un proyecto sólido que diga, durante mi periodo realmente se va a trabajar en esto. O sea, aunque llegaran con una sola propuesta, no tienen que llegar como con 100 y prometer el cielo y el mar. O sea, no. Si llegan con una sola propuesta sólida y la trabajan durante este periodo, yo creo que sería más que suficiente. O sea, el hecho de que se enfocaran en una sola cosa, algo que pueda proveer a todas y a todos, yo creo que eso sería mejor que andar regalando plásticos y desechables y haciendo nada, ¿no? Y solo diciendo por propuestas por decirlas y que al final de cuentas están vacías, ¿no? ¿Cuál fue la última promesa que se hizo a sí mismo y se cumplió? Es una pregunta bastante fuerte. De hecho, recuerdo durante esa conversación yo mismo decía, eso va no solo para candidatos, va para todos. Pero bueno, ahorita regresemos la atención a los candidatos. En realidad, bueno, y no nos lo van a responder, incluso ya no hay tiempo para que hagan eso, pero dentro de lo que pudimos ver o escuchar en este periodo de campañas, realmente de cuál nos da esa espinita de que sí tiene no solo la intención, porque posiblemente varios de ellos tengan la intención muy adentro en su corazón y de una forma incluso ilusa de darnos esa respuesta o esa solución que sí buscamos. Sobre todo hay que centrarnos también en quienes vemos la posibilidad de realmente hacerlo, y no solo porque traiga un montón de gente atrás, sino porque decía hace un momento, porque podamos observar que su propuesta tiene un fundamento, que no solamente responde por llenar el espacio. Y entonces, al analizar este nivel de profundidad, al momento de que tú analizas con esa responsabilidad, con esa objetividad, y no solamente porque tiene el colorcito que más me gusta, pues aquí va la pregunta también, si vas a votar por ese candidato o esa candidata que solamente te dio basura, que solamente pegó en la parte de atrás de tu auto una estampa, o también, ¿qué pasó con ese candidato hace 3 años o candidata que se postuló, que ganó y que hoy busca reelegir? ¿Recuerdas lo que sucedió? O sea, pasó por tu casa durante las elecciones, durante la campaña, perdón, pasó, te prometió, te saludó de mano, te dijo, aquí vamos a estar. Y después de que se dieron los resultados, regresó, estuvo en las calles, estuvo atendiendo, te estuvo escuchando, al menos haciendo como que te escuchaba, tal como sí lo hizo durante la campaña. Y luego, hoy que está buscando reelegirse, ¿qué está haciendo? Está haciendo las mismas actividades, te está otra vez, entre comillas, escuchando.
porque si lo hizo hace 3 años, ten por seguro que lo va a repetir. Decía yo también que no podemos esperar un gobierno diferente de una campaña que no lo es. Entonces también recuerda, la campaña que está teniendo el día de hoy es similar a la de hace 3 años. Es más, está trayendo las mismas propuestas, sigue diciendo voy a terminar con el tráfico vehicular o con la saturación de las vialidades, y no lo hizo, o está repitiéndote cualquier otra propuesta que hizo hace 3 años, la está volviendo a hacer hoy en día. Entonces, también, bueno, parte de lo que nos mencionan nuestros invitados en estos extractos se convertiría en, ¿vas a votar por esa cara conocida solamente porque la viste en la televisión, o porque también en uno de los episodios decía, si no me equivoco, Annette o ambas de ese episodio lo refirieron, que es, o sea, solamente porque fue la cara que de 10 vehículos que pasaron, 7 traían esa misma cara, por lo tanto voy a votar por él? ¿No será que a lo mejor solamente tiene un buen marketing o una buena publicidad, o solamente porque al ser el color que está actualmente en el poder, pues tiene acceso a más presupuesto, tiene un tope presupuestal más alto, porque es así, los que han ganado tienen ese tope presupuestal más alto, y los que tienen o han tenido históricamente menos votación o son nuevos, pues tienen un tope presupuestal muy bajo. Entonces quizás, o habría que analizar si no es eso lo que está ocurriendo, que no es cuestión de que sea el mejor candidato, sino es el que tiene una mejor posibilidad de desarrollar un plan de marketing pues más elaborado, y el marketing no va a transformar nuestra realidad. Otro planteamiento sería, y que es la invitación de a lo cual también te puedas fijar, es: ¿vas a votar por el que te dio una despensa, una lámina o un trabajo incluso mal pagado? O sea, ¿vas a votar porque solamente porque te contrataron durante este periodo incluso para que seas representante de casilla? ¿O vas a votar porque te pagaron para que estés echando porras en los meetings, en todos estos pues eventos que llegaron a ser, que muchos de ellos, la gran mayoría, fueron pues ahora sí, pasándose por el arco del triunfo las medidas sanitarias, las restricciones en las reuniones, etcétera? ¿Cuántas fotografías no vemos con gente abrazada, pues multitud de gente abrazada sin cubrebocas, siendo irresponsables? Si no se asume esa responsabilidad en estos eventos, menos van a tener otras responsabilidades con la sociedad una vez colocados ya en esas posiciones. Todos debemos votar como si nuestras vidas y el mundo dependiera de ello, porque dependen. La única manera de tener certeza sobre el futuro es crearlo nosotros mismos. Esta es una frase que encontré por ahí de Billie Eilish. Y con esto de diseñar el futuro, pues vámonos ahora a este segmento de extractos que hice, donde pues más bien nos estamos dirigiendo a cuáles podrían ser los nuevos enfoques como ciudadanos y como gobierno que podríamos tener, que sería conveniente tener para lograr esta transformación, y que además los pongo también para que si detectas algunos de ellos en tus candidatos, en las opciones que tienes dentro de tus demarcaciones, pues podrían ser un buen indicativo que te oriente a pensar y a suponer que ese candidato, esa candidata, dentro de las opciones que tienes, pues pueda ser el más idóneo para esa posición, o por lo menos, como dicen por ahí, el menos peor. Si en la toma de decisiones no tenemos jóvenes, que fue lo que dijo en el Día de la Juventud de 2019 Antonio Guterres, pues no podemos esperar que en una silla de toma de decisiones globales tengamos una perspectiva nueva, una perspectiva fresca y una perspectiva mucho más real de lo que está pasando, y más en esta nueva era digital que nos ha puesto el COVID-19, tener algo mucho más real y más aterrizado de los ideales que buscamos, porque también los más afectados hoy y en un futuro vamos a ser nosotros.
Hay millones de personas posteando a cada segundo. Hoy está en peligro el mundo, arde la selva Amazonas. Pero si hablamos de zonas que se encuentran en la ruina, volteemos ya la retina a horizontes más locales. Hay desastres ambientales a la vuelta de la esquina. Empresas transnacionales al noreste del estado saquean sin ningún candado los recursos naturales. Ríos, cuencas y manantiales sufren contaminación. Ante tal devastación, mucha raza está dormida. Importa más que la vida, el dinero y la ambición. Y si hablamos de ambiciones, en Hichú hay impunidad ante la complicidad de varias instituciones, aunque esas demarcaciones son reserva natural, sin fundamento legal, clandestina y vorazmente explotan ilegalmente un antiguo mineral. Los alcaldes y alcaldesas de la región con cinismo hoy promueven el turismo y la instalación de empresas. Siguen moviendo sus piezas en oscuros ajedrezes. Sus torpes insensateces nos llevan a un precipicio porque hoy están al servicio de nefastos intereses. Y nos quedamos de a 6 porque el desastre ambiental no es solo un video viral que circula por el Face. Y aunque el GPS o el Waze en rastreo satelital digan que todo es normal, está lo que contamina a la vuelta de la esquina y no es realidad virtual. Pensar en lo local. Creo que también lo que nos dejó la pandemia es que lo global a veces nos genera todos estos desafíos en los que estamos, pero pensar en lo local, en lo regional, invertir la ecuación. Y hablando de gobierno, muchas veces nos preocupa lo que sucede en Palacio Nacional, en las mañaneras, pero ¿cuántas veces realmente estamos preocupados por lo que sucede en nuestros cabildos, en nuestros municipios? Es ahí donde creo que realmente están hoy en día los cambios. Invertir la ecuación también creo que es clave para los nuevos liderazgos, de lo local a lo mundial. Y esa parte, apostándole a eso, creo que de entrada podremos tener también resultados diferentes. Hay muchos beneficios que puede tener la economía circular si las adoptan los candidatos, los políticos, y muchos beneficios a nivel, te puedo decir, a nivel de beneficios a la sociedad, pero también beneficios de su imagen, de su campaña, de lo que impulsan la aceptación de la gente. O sea, de verdad hay muchos beneficios. ¿Y cómo comenzar? De verdad, receta es gobierno, revise sus compras y haga compras sostenibles. Justo ahorita se supone que estamos en una era, y en la pandemia nos dimos más cuenta, en la cual caemos en lo colectivo. Antes las instituciones, el sector privado, eran muy celosos de su propiedad, justo, propiedad privada, patentes, y ahora fue pues no sabemos cómo nos tenemos que organizar, pero tenemos que lanzar una vacuna porque nos estamos muriendo, por decir un ejemplo. Y en muchas industrias se vio, por ejemplo, la franquicia Burger King puso un comunicado de te pedimos que compres en McDonald's, o al revés, te pedimos que compres en Burger King, y si no compras en esa, que compres en todas las demás, y ponían nombres de muchas franquicias que normalmente se les conocía como competencia. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Nos necesitamos y ya nos dimos cuenta. Entonces, poder entablar conversaciones con gente que no tenga nada que ver con tu área, al final llegamos a un mismo núcleo, sin hacer comercial, de, ok, todos tenemos en base los mismos problemas, en la base. Tenemos las mismas necesidades, simplemente que estamos en distintos escenarios, pero pues las queremos solucionar. Una autora muy famosa que se apellida Duflo, tiene este libro de Reinventemos la pobreza, algo así, ahorita no me acuerdo bien el título, que en donde ella plantea que si la gestión pública se debería de estar evaluando como cualquier otro elemento que pueda ser evaluable. Tendríamos que tener un muestreo al menos para medir de forma externa los impactos, ¿no? Los efectos que se está teniendo en la gestión de la política pública, porque todos los gobiernos reportan, hicimos quién sabe cuántos talleres, sembramos quién sabe cuántos arbolitos, millones de pesos invertidos en tal. Millones de pesos, y después vamos a los indicadores y decimos, a ver, ok, de todos esos arbolitos que reforestaste, ¿cuántos viven? ¿No? De todos esos talleres que diste,
¿cuál fue el cambio logrado dentro de las personas? De todos esos módulos de traspatio que regalaste, ¿no? De todos esos tractores, ¿cuál fue el incremento en la producción? ¿O cuál fue el incremento en la calidad de vida? ¿O cuál fue el incremento, no? Y pues eso no pasa, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos que criticarlo seriamente, el que las cosas no tienen que seguir, no vamos a llegar a ningún lado si lo seguimos haciendo de la misma forma, ¿no? Más que una definición, una concepción que tenemos y que queremos compartir sobre la sustentabilidad es que es una disciplina y una filosofía que busca emular a la naturaleza con el fin de desarrollar y aplicar modelos que propicien el bienestar humano social. Esta frase que la sustentabilidad es un valor agregado. Y lo que yo voy a procurar compartirte es que no es un valor agregado. No es algo que llegues y le agregues. Tiene que venir desde la esencia. Y cuando está desde la esencia se convierte en un agregador de valor. En resumen, ¿cuáles son esas pues nuevos enfoques que estamos planteando, que rescatamos de esta temporada? Pues el primero de ellos es visiones frescas. Sí, no más de lo mismo. Sí, no más esas posturas, promesas repetitivas e incluso esos actos, incluso esos comportamientos que se han vuelto ya pues clichés en todas estas, en las campañas. Entonces necesitamos visiones frescas, porque si eso que se ha repetido cada 3 o cada 6 años no ha funcionado, ¿por qué seguirlo viendo? ¿Por qué seguirlo proponiendo incluso? La otra es pensar y actuar en lo local, en resolver desde y para lo local cada una de las problemáticas. Sin embargo, esto no elimina la posibilidad y de hecho la idoneidad de que podamos incluir o vincular más bien toda esa visión y ese pensamiento local a visiones globales, como la Agenda 2030, que hoy ya no la vamos a repasar mucho en este programa, pero que hace 2 episodios pues se platicó mucho con estas chicas que están impulsando acciones en este sentido. El otro enfoque es la economía circular, que tiene que ver básicamente con romper todas estas prácticas que ocurren. A veces tendemos mucho a echarle la culpa o a designarlo nada más a la industria, a las empresas, pero ocurren mucho dentro también de las estructuras gubernamentales. Y de hecho el planteamiento es ese, que desde la estructura gubernamental se empiece a implementar esta economía circular. La otra, la visión colectiva, en que de hecho la misma democracia tiene esa base en empezar desde la colectividad. Entonces, ahí que el resto de las acciones tenga que ir enfocado hacia ello. Y el siguiente está muy relacionado con el siguiente de los enfoques, que es la evaluación de la gestión pública. Aquí vinculo estas dos, es decir, ¿cómo podemos lograr o qué propuestas debemos de darles más relevancia, que no sean unificadas, que no sean ese salario preferencial para ti porque tienes esta condición y para ti? Se requieren muchas de esas cosas, pero cuando se vuelve la propuesta principal o la que me hace decidirme por votar por esa persona, estoy rompiendo la colectividad. No estoy apostándole a algo que haga un crecimiento con una base sólida, sino es una respuesta inmediata que no va a tener mayores efectos en el mediano y en el largo plazo. Y el evaluar la gestión pública tiene que ver con eso, o sea, cuánto de las inversiones, si quieres, monetarias que hacen las instituciones públicas, cuáles son los impactos reales, cómo se traducen en efectos positivos en el mediano, en el largo plazo, no solamente esa inmediatez. Y la sustentabilidad, que pues es la línea central de este programa, que lo vamos a ir profundizando más a detalle el resto de las temporadas. Pero vámonos ahora rápidamente y casi
para ir cerrando este programa, y es hacia ver cuál es el estatus, por así decirlo, de la sustentabilidad ante el escenario político que se ha estado manejando en estos tiempos. La sustentabilidad la veo como un proceso. Es un proceso muy complejo porque requiere de equilibrios, ¿no? Y esos equilibrios al ser humano, a nuestra sociedad, a la civilización contemporánea, pues nos cuesta mucho trabajo renunciar a ciertas cosas, ¿no? A cambio de tener un medio ambiente más sano, un mayor equilibrio entre el desarrollo económico, el desarrollo tecnológico, el desarrollo ambiental y el desarrollo social. Las elecciones y las propuestas o las campañas tienen el objetivo de ganar votos. Entonces es muy difícil que se lleve un tema que a lo mejor ante la ciencia ya no es cuestionable, pero que no está en la preocupación inmediata de la gente. Sí existen grupos fuertes y comunidades y personas que tienen esta preocupación, pero de entrada no es el gran tema. Yo no tengo duda de que si no hubiera pasado esto de la pandemia, sí sería un tema muy central, muy toral de todas las propuestas. Entonces, le está pasando al tema de la sustentabilidad lo que por un siglo le pasó a la agenda feminista, que sí era muy importante, sí estaba toda la evidencia, pero siempre había como algo más importante. Tenemos necesidades distintas al día de hoy y yo aquí lo que quisiera remarcar es que son necesidades más apremiantes. O sea, más allá de que queramos que sobrevivan las especies y que sigamos conservando nuestros bosques y nuestras selvas y nuestros mares, nuestros lagos, eso es muy importante, pero ahorita, creo yo, estamos en el punto de preocuparnos por nuestra propia sobrevivencia. Como lo ha mostrado lo que ha pasado en el último año, la sobrevivencia de nuestra civilización, pues depende de hilos muy frágiles, ¿no? Y basta con que llegue un bicho microscópico para que se altere absolutamente toda nuestra vida, nuestra rutina, las economías. Sé que ha aumentado el nivel de intentos de suicidio, las depresiones, ¿no? Entonces, el impacto que va a traer este año que ya llevamos, los que hemos tenido el privilegio en el encierro, tiene profundas repercusiones de todo tipo. Efectivamente, pues como ya lo hemos dicho, escuchado múltiples de veces por todos lados, pues esta pandemia vino a transformar nuestro modo de vida, a mostrarnos precisamente qué tan frágiles somos como sociedad y como individuos también. Sin embargo, aquí también quisiera plantearte algo, o sea, ¿cuántas de las candidaturas están tomando eso en cuenta? A mí me causaba intriga, pues, que las primeras propuestas, los lanzamientos, las aperturas de campañas de muchos de los candidatos fue: vamos a construir la mega obra vial, y no había ninguna sensibilidad, ninguna transformación ante este cambio que sí nos ocurrió y que sufrimos, porque mucho de eso fue sufrimiento, fueron vivencias no tan, pues bueno, para nada agradables, y no hay esa previsión. Incluso hoy en día, yo me di el espacio y me di la aburrida de mi vida de haber revisado, pues tampoco tantos, pero sí arriba de 15 debates de diferentes municipios, principalmente municipales y estatales, candidaturas estatales. Pero no hay propuestas sólidas que estén tomando en consideración este escenario cambiante. Seguimos escuchando por la libre. Pero bueno, aparte de eso, o en contraparte de esto, o sea, ¿cuántas propuestas nos están preparando para lo que se pueda venir en adelante? Bill Gates ha anunciado que él
él con su equipo de investigación está visualizando en el mediano plazo al menos 5 pandemias mundiales que van a ser de distinta índole, pero pues ¿a quiénes nos van a afectar? Ahí dejo la pregunta. Entonces, aún cuando sí, precisamente este escenario en primer plano, digamos, no pudiera ser favorable para empezar a indagar más o a implementar esquemas que favorezcan o que tengan este enfoque hacia la sustentabilidad, sí es primordial que empecemos a tomar cartas, que nos hemos tardado mucho en tomar cartas en el asunto para sembrar estas estructuras que nos van a permitir precisamente hacer esta emulación de la naturaleza donde pues la propia naturaleza tiene sus sistemas para contrarrestar esos embates, esas afectaciones negativas que tiene. Lo vemos, por ejemplo, en las costas, hay mecanismos que suavizan, minimizan el impacto, por ejemplo, del oleaje, de los huracanes, etcétera, y así para muchos sistemas dentro de la propia naturaleza. ¿Cuándo vamos a empezar a hacer los propios o al menos a dejar de destruir aquellos de los que ya disponemos? Entonces, y la política es tan relevante de que asuma ya pronto, pues esta visión y esta responsabilidad que tiene que ser primordial. Tenemos precisamente como dice la doctora Adi, tenemos esta necesidad apremiante de sobrevivir y lamentablemente pues muchas de las conductas que hacemos, incluso muchas veces hasta la emisión de nuestro voto está tendiendo a esa premisa inmediata de pues hoy día tengo unos ingresos bajos, pues voto por el que me dé una despensa. Sin embargo, no estamos visualizando en el mediano o largo plazo que ese que me dio la despensa está de entrada comprando mi voto. ¿Por qué será? Porque no tiene acaso una estructura más sólida, una propuesta más profunda que va a transformar esta realidad en la que yo hoy día no puedo acceder a un ingreso suficiente. ¿Habrá en contraparte algún candidato o candidata que sí tenga esa propuesta que va a permitir que en el mediano, en el largo plazo yo pueda acceder a un ingreso que me sea suficiente no solo para sobrevivir, sino para supervivir? Y el darle el espacio dentro de la política, dentro de las propuestas de administraciones, darle espacio a la sustentabilidad permitiría sembrar estas estructuras. Vámonos con el último segmento, que es un planteamiento de un cambio de paradigma, que a lo mejor a algunos de ustedes les va a hacer un choque, porque pues ese paradigma con el que hemos estado durante al menos los últimos 100 años, se ha determinado que debe cambiarse ya. Pienso que los liderazgos que hoy se requieren son aquellos liderazgos que tienen que tener la visión de construir hoy el futuro que queremos. O sea, el paradigma de desarrollo sostenible, entendido como el mismo desarrollo, pero sostenible, o sea, el mismo desarrollo que estamos teniendo, pero que sea sostenible, eso está ya muy criticado, ¿no? O sea, desde, como comentabas antes, ¿no? Desde seguir tratando de que todas las casas tengan agua potable, drenaje, un horno de microondas y un refrigerador, ¿no? Eso es insostenible, ¿no? Entonces, y paradójicamente es lo que estamos pretendiendo sostener. Claro, ¿no? Y eso en el paradigma de ese desarrollo sostenible que se generó, eso era lo que se estaba buscando, ¿no? Que todas las personas tuvieran agua potable y drenaje en sus casas, ¿no? Y eso no es sostenible. Las empresas, y tocando el tema de sustentabilidad, que no se reconozcan en un ejercicio pleno de sustentabilidad, en equilibrio con su ecosistema, colaboradores, proveedores, comunidad, instituciones, quienes no se reconozcan en esta sustentabilidad plena, hoy en día no tienen razón de ser. Por tanto, las empresas que sí lo hagan, y lo hagan bien, creo que se convierten en un motor de generación de una cultura colectiva de virtud, de una cultura colectiva positiva y de una cultura colectiva que pueda
acelerar o contribuir a los cambios que queremos que sucedan en este cambio de época. Desde la publicación del 71 de los límites del crecimiento del Club de Roma hasta recientemente lo que se ha visto en materia de economía, pues está ya previsto, ¿no? Que estar buscando el crecimiento del PIB es insostenible, ¿no? Es algo que no nos va a llevar a ningún puerto. Entonces tenemos que ya tener otras métricas para medir el desarrollo, ¿no? Las empresas y los gobiernos que hoy en día no se reconozcan en ese ejercicio pleno de sustentabilidad no tienen razón de ser. Y si no asumimos esto como no tampoco una verdad absoluta, pero como una visión urgente en un periodo están planteando en el 2050, ni siquiera los seres humanos o nuestra sociedad, como está construida hoy en día, va a tener ya no solo una razón de existencia, posiblemente ni su existencia la tengamos. Entonces, esto ha sido el extracto, no sé si llega a ser un resumen, pero pues he buscado traer aquellas cosas que nos puedan enriquecer nuestra reflexión para el voto de este 6 de junio y también el encontrar la vinculación que nos quedaría mucho o nos faltaría más bien tiempo, espacio aquí en Imperfecto Radio y en otros medios para poder seguir indagando cómo es esa relación de la sustentabilidad en o con la política, cómo la política debiera darle ese espacio y esa relevancia. Pero pues esperemos que sigamos teniendo pues más escenarios donde pueda ser real. Esperemos que ahora que lleguen, pues que ya sepamos quiénes han quedado en esas posiciones, pues que ellos tengan la apertura de recibir o incluso la iniciativa de buscar cómo implementar esto. De hecho, pues ya en estrategias por la sustentabilidad, no es comercial y sí, pues ahí va, pero pues es parte de lo que hemos buscado, pues dispersar esta idea de que incluso en el caso de los municipios, por ejemplo, desde el plan de desarrollo municipal que se le puede dar con total incluso naturalidad, no hay que forzarlo tanto las cosas, este enfoque hacia la Agenda 2030 por tener una ancla bastante sólida, pero en lo general, pues este enfoque hacia la sustentabilidad, donde entren muchas de estas visiones o de estas agendas que hoy en día hemos visto que se han vuelto tan, pues son urgentes y por supuesto son muy importantes, toda la parte inclusiva en todos los aspectos, la parte de la economía circular, por ejemplo, el hecho de crear nuevas economías o nuevos modelos económicos que nos preparen para que no importa si tengamos que estar en casa, no importa si nos cierren carreteras, entonces podamos seguir operando y no caigamos en estos baches o pozos profundos en muchos casos de mayor desempleo, de reducción, contracciones de la economía y por supuesto incluso de daños a la salud o a la propia vida humana y de otros seres vivos por todos estos procesos que implementamos como sociedad, como economía. Y que con todo esto tiene que ver el hecho de que vayas o no vayas a emitir tu voto este 6 de junio y también tiene mucho que ver de por quién y sobre todo por qué lo emitas por ciertas personas, cuáles sean tus verdaderas motivaciones o causantes de que emitas el voto por opción A o por opción B, tendrán que ver también con lo que suceda en este escenario que estábamos planteando. Esto ha sido Conversaciones por la Sustentabilidad y pues se vienen nuevas temporadas, entonces te recuerdo, como te lo comentaba el jueves pasado, ahí en nuestro perfil de Instagram están los links para que seas parte de, primero puedes unirte a nuestro canal de Telegram, donde estamos compartiendo pues las novedades, invitaciones, eventos. Por ejemplo, recuerda, por ahí traemos promoviendo esta mega reforestación en el caso de Querétaro, pero que puedes participar desde cualquier parte del mundo.
También ahí en nuestro perfil de Instagram de Por la Sustentabilidad está el link para que nos compartas o seas partícipe del diseño, del contenido, de que nos hagas conocer qué es lo que te gustaría estar viendo en los programas próximos dentro de esto de Conversaciones por la Sustentabilidad y algunas otras acciones que pudieran estar aisladas. No quiero influir en lo que nos propongas, pero podemos ir hacia pues profundizar algunos temas a modo de webinars, a modo de capacitaciones, etcétera. Por ahí están abiertas las posibilidades, pero nos gustaría más bien que ustedes, tú que eres seguidor o que estás escuchando a lo mejor por primera vez Conversaciones por la Sustentabilidad, pues nos lo hicieras saber. Y si te quedaste con la espinita de alguno de estos extractos, pues en el canal de YouTube, ahí podrás ver todos los episodios anteriores y pues continuar enriqueciendo tu reflexión, tu conocimiento, tu conceptualización de esto que es por la sustentabilidad. Hasta pronto.